Esa tarde, descubrí que 30 años de amor pueden romperse en 30 segundos. Me llamo Emily. Tengo 58 años, y esta es la historia que nunca pensé que tendría que contar. Siento el aroma del café fresco cada vez que pienso en aquella tarde. No sé por qué. Tal vez porque el café siempre fue nuestro ritual matutino. Tal vez porque ese aroma ya no existe en mi cocina. Déjame contarte desde el principio. Había ido de viaje a Chicago para visitar a mi hermana Sara. Ella estaba en mal estado de salud y me pidió que me quedara con ella una semana. Michael, mi esposo, me dijo que no me preocupara. Dijo que se encargaría de la casa. Me dijo que me tomara mi tiempo. Emily. Tu hermana te necesita. Estaré bien aquí. Confié en él como siempre lo había hecho. 30 años de matrimonio construyen ese tipo de confianza ciega, ¿verdad? O al menos eso es lo que yo pensaba. Pero en el tercer día, algo no me dejaba dormir. Era una extraña inquietud, una sensación que me apretaba el pecho. Sara estaba mejor. Ella ya tenía a alguien que la cuidara, y sentí que tenía que volver. Tomé el primer autobús de la mañana. No le dije a Michael. Quería sorprenderlo. Tal vez llevarlo a desayunar a su cafetería favorita. Tal vez hacer ese asado que tanto le encantaba. Llegué a la casa alrededor del mediodía. El sol estaba pegando fuerte. La calle estaba vacía y silenciosa. Y entonces lo vi. Un coche aparcado en mi entrada. Un sedán gris. Conocía ese coche. Era el coche de Linda. Linda es la suegra de mi hijo David. Ella es la madre de Jessica, mi nuera. ¿Qué hacía su coche allí? Me quedé paralizado frente a la puerta. Mi corazón latía rápido. Pensé en 1000 razones. Tal vez había venido a dejar algo. Tal vez. Necesitaba hablar con Michael sobre los nietos. Quizás. Abrí la puerta con cuidado. La casa estaba en silencio. Subí las escaleras lentamente, paso a paso. El suelo de madera crujía bajo mis pies. Y entonces lo escuché. Risas. Risas que vienen de mi habitación, de mi dormitorio. Risas de Michael y risas de una mujer. Me quedé paralizado en el pasillo. La puerta estaba entreabierta. No sabía si avanzar o retroceder. Pero algo dentro de mí, algo más fuerte que el miedo, me empujó hacia adelante. Puse mi mano en la puerta. Lo empujé para abrirlo. Y lo que vi allí, lo que vi en mi propia habitación, cambió mi vida para siempre. Michael estaba de pie frente a la cama. Tenía 2 maletas abiertas. Su ropa estaba doblada sobre el edredón. Camisas, pantalones, sus zapatos favoritos. Y junto a él, sosteniendo una blusa en sus manos, ayudándolo a empacar, estaba Linda. Ambos se dieron la vuelta al mismo tiempo. Me vieron en la puerta. Ninguno de ellos dijo nada. Tampoco pude hablar. Las palabras me habían abandonado. El aire me había abandonado. Solo podía mirarlos. Y en ese silencio, en ese terrible silencio, supe que todo lo que creía, todo lo que había construido, se había derrumbado. A veces confiamos demasiado en aquellos en quienes no deberíamos. ¿También te has decepcionado con alguien a quien amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerlo. Antes de contarte lo que sucedió en esa habitación, necesito que entiendas quiénes éramos. Michael y yo nos conocimos en 1985. Tenía 25 años. Trabajaba en una tienda de suministros de oficina en el centro. Él venía todos los viernes a comprar sobres Manila para su oficina. Siempre me saludaba. Siempre sonreía. Un día me invitó a tomar un café. Acepté. Y ese café se convirtió en 30 años de vida compartida. Nos casamos el 18 de mayo. Llovió ese día. Mi mamá solía decir que la lluvia en el día de tu boda trae buena suerte. La creí. Michael era contable, trabajador, responsable. No era el hombre más romántico del mundo, pero era constante. Él venía a casa todas las noches. Me ayudaba con las cuentas. Jugó con nuestro hijo David en el patio trasero. Recuerdo las mañanas. Preparaba una olla de café fresco con canela. Leía el periódico en la mesa de la cocina. Le serví pasteles, sus favoritos. ¿Sabes qué, Emily? A veces me decía, no necesito mucho para ser feliz. Esto es suficiente para mí. Y yo le creía. Criamos a David juntos. Lo vimos crecer. Lo vimos graduarse. Lo vimos casarse con Jessica, una chica dulce y educada, la hija de Linda. Linda quedó viuda joven. Crió a Jessica sola. La admiraba por eso. Pensé que teníamos algo en común. Ambos sabíamos lo que era mantener a una familia con trabajo duro. Nos hicimos cercanas. Tomábamos café juntas cuando venía a visitar a Jessica. Hablamos sobre los nietos, sobre recetas, sobre la vida. Confiaba en ella.
Confiaba en ambos. Nuestra vida no era perfecta. Teníamos discusiones como cualquier otra pareja. Michael era callado, a veces demasiado callado. Yo era intenso, a veces demasiado intenso. Pero nunca imaginé que el silencio de Michael escondía algo así. Recuerdo una tarde. Fue hace 2 años. Estaba en la cocina preparando la cena. Michael llegó a casa del trabajo más temprano de lo habitual. ¿Pasó algo?, le pregunté. No, solo quería estar en casa. Él respondió. Se sentó en el sillón reclinable de la sala. Encendió la televisión, pero no la estaba mirando. Tenía una mirada perdida en los ojos. Pensé que estaba cansado, que había tenido un mal día en la oficina. Ahora sé que ese día, tal vez ese mismo día, ya había comenzado algo. Había señales, pequeñas, casi invisibles. Michael empezó a salir más. Voy a ayudar a Linda con algunas reparaciones en su casa, diría él. Voy a ir con ella al banco. Ella tiene miedo de ir sola. Lo dejé ir. Pensé que era un buen hombre, un buen amigo de la familia. Qué tonta fui. A veces, cuando estábamos en la cama, le preguntaba, ¿estás bien, Michael? Sí, Emily. Estoy bien. Pero su voz sonaba distante, como si ya estuviera en otro lugar, y seguía confiando. Porque después de 30 años, ¿qué más puedes hacer sino confiar? Mientras cuento todo esto, me pregunto desde dónde me estás escuchando. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Hubo un momento exacto en el que todo cambió. No lo vi entonces, pero ahora con el tiempo lo veo tan claro como el agua. Fue en la fiesta de cumpleaños de mi nieto Sam. Cumplía 5 años. Jessica y David organizaron una fiesta en su casa. Había globos, pastel de chocolate, una piñata de dinosaurio. Toda la familia estaba allí, mis hermanas, los primos, y por supuesto, Linda. Recuerdo que llegué temprano ese día para ayudar a Jessica con la comida. Hicimos ensalada de papa a la parrilla, té helado. La cocina olía a especias y a comida cocinándose. Michael llegó más tarde. Dijo que tenía que terminar algunos trámites en la oficina. Entró por la puerta con una sonrisa. Saludó a todos. Le levantó a Sam en sus brazos. «Abuelo», gritó el niño con esa alegría que solo tienen los niños. Lo observaba desde la cocina. «Mi linda tenora». Pensé, este es el hombre con el que envejeceré, el abuelo de mis nietos, mi compañero. Qué equivocada estaba. La fiesta continuó normalmente. Los niños jugaron, los adultos hablaron, comimos, reímos. En un momento, fui al baño. Cuando salí, caminé por el pasillo y escuché voces en la sala de estar. Eran Michael y Linda. Estaban hablando en voz baja, casi en susurros. Me detuve. No sé por qué. Algo en su tono llamó mi atención. No podemos seguir así, decía Linda. Lo sé, respondió Michael, pero aún no es el momento. Hubo un silencio. Me estoy cansando de esperar, dijo ella. Dame un poco más de tiempo, por favor. Me quedé paralizado al otro lado de la pared. Mi corazón latía con fuerza. ¿De qué estaban hablando? ¿Para qué estaban esperando? Pensé en entrar, en preguntar. Pero algo me detuvo. Tal vez miedo, o negación. Volví a la cocina. Jessica me preguntó si estaba bien. Dije que sí, que solo estaba cansado. Pero no estaba cansada. Tenía miedo. Esa noche cuando llegamos a casa, le pregunté a Michael, ¿de qué hablaban tú y Linda en la fiesta? Me miró sorprendido. Cuando estábamos en la sala, te escuché hablar. Se quedó en silencio por un momento. Luego sonrió. Esa sonrisa la conocía tan bien. Oh, que me estuviera pidiendo consejos sobre una inversión. ¿Sabes? Ella no entiende mucho de esas cosas. Me besó en la frente. Vamos a dormir, Emily. ¿Estás cansada? Y le creí porque era más fácil creer que dudar. Pero desde ese día, algo se rompió dentro de mí. Una pequeña grieta, casi imperceptible. Las semanas siguientes fueron extrañas. Michael empezó a recibir llamadas que no respondía frente a mí. Salía al patio. Hablaba en voz baja. Regresaría como si nada hubiera pasado. ¿Quién era? Preguntaría. Trabajo, siempre decía. Una mañana de sábado, su teléfono celular sonó mientras él estaba en la ducha. Lo dejó en la mesa de la cocina. Estaba preparando el desayuno. Vi la pantalla encenderse. Linda. El teléfono vibró 3 veces. 4. 5. No respondí. No lo toqué. Pero me quedé mirándolo hasta que dejó de sonar. Cuando Michael salió del baño, le dije, Linda te llamó. Oh sí, debe ser por el regalo de Jessica. La llamaré más tarde. Otra explicación.
Siempre había una explicación y siempre la aceptaba. Pero la grieta se estaba agrandando. Una tarde, mientras limpiaba el coche de Michael S., encontré un recibo. Era de una floristería. Rosas Rojas, 12 rosas. No había recibido flores en años. ¿Para quién eran estas flores? Le pregunté esa noche. Ni siquiera parecía nervioso. Para la secretaria de la oficina. Era su cumpleaños. Todos pusimos de nuestra parte. Puse el recibo en mi bolso. No dije nada más. Pero esa noche, no pude dormir. Me quedé despierto mirando al techo, escuchando a Michael S. respirando junto a mí. Respiración profunda y tranquila mientras me ahogaba en la duda. ¿Me estaba volviendo loco? ¿Estaba inventando cosas que no existían? ¿O estaba viendo lo que no quería ver? Pasaron los meses. La distancia entre nosotros creció. Ya no tomábamos café juntos por las mañanas. Salió temprano. Regresó tarde. Hay mucho trabajo, diría él. Y asentí. Dejé de preguntar porque tenía miedo de las respuestas. Me refugié en mi rutina, en mis amigos, en mis nietos, en las telenovelas de la tarde. Cualquier cosa para no pensar, cualquier cosa para no sentir. Pero el día que decidí ir a Chicago para cuidar de mi hermana, algo en los ojos de Michael S. me inquietó. Parecía aliviado, como si mi ausencia fuera exactamente lo que estaba esperando. Ve sin preocupaciones, Emily. Me encargaré de todo aquí. Y me fui, confiado, ingenuo, ciego, sin saber que cuando regresara, mi vida ya no sería la misma. A veces ignoramos las señales porque duele menos que enfrentar la verdad. ¿Alguna vez has sentido que algo no estaba bien, pero preferiste no preguntar? Cuéntame en los comentarios. Hay algo que nadie te dice sobre el dolor. Que puedes vivir con él durante meses sin siquiera darte cuenta de que está ahí. Viví esos meses como un fantasma en mi propia casa. Sonreía cuando tenía que sonreír. Cociné cuando tuve que cocinar. Limpy. Planche. Cumplí con mi papel de esposa. Pero por dentro, algo estaba muriendo. Y no estaba haciendo nada para salvarlo. Porque admitir que algo estaba mal significaba enfrentarlo. Y enfrentarlo significaba perder. Perder a Michael, perder mi matrimonio, perder la vida que había construido durante 30 años. Así que elegí no ver. Elegí creer en cada explicación, cada excusa, cada mentira disfrazada de verdad. Recuerdo una tarde. Era aproximadamente 2 meses antes de mi viaje a Chicago. Estaba en el supermercado comprando verduras para la cena. Tomates, cebollas, pimientos. De repente, escuché una voz familiar. Emily, era mi amiga Estella, una mujer de mi edad. Habíamos sido amigas durante años. Nos conocíamos desde que nuestros hijos iban a la misma escuela. Estella, es tan bueno verte, dije. Pero Estella tenía una expresión extraña. Inquieta. Emily, necesito decirte algo, dijo en voz baja. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasó? Ella miró a su alrededor. Nos alejamos un poco del puesto de verduras. Mira, no sé si debería decirte esto, pero el otro día vi a Michael. Sí, dije con una sonrisa forzada, estaba en un restaurante, ese italiano del centro. Estaba con una mujer. Mi sangre se heló. ¿Una mujer? Sí. No la vi bien, pero estaban en una mesa al fondo, muy juntos, hablando, mirándose íntimamente. Intenté mantener la calma. Seguramente era un compañero de trabajo o un cliente. Michael trata con muchas personas. Estella me miró con lástima. Tal vez, Emily. Tal vez. Pero ten cuidado. Está bien. Me dio un abrazo. Me deseó suerte. Ella se fue y yo me quedé allí con las bolsas de supermercado en las manos, sintiendo el suelo moverse bajo mis pies. Esa noche no le dije nada a Michael. Prepare la cena. Pollo asado, su favorito. Comimos en silencio. Me habló de su día, del tráfico, de un problema con un cliente. Asentí. Sonreí. Action. Pero por dentro, estaba gritando. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué no me lo había dicho? ¿Por qué sintió la necesidad de ocultarlo? Podría haberle preguntado. Debería haberle preguntado, pero no lo hice porque tenía miedo de la respuesta. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Cada vez que Michael salía de casa, me preguntaba, ¿con quién está? ¿A dónde va realmente? Empecé a revisar su ropa, buscando señales, perfume que no era mío, manchas de lápiz labial, algo, cualquier cosa. Pero Michael era cuidadoso. Nunca encontré nada. Una noche, mientras él dormía, le tomé el teléfono celular. Mis manos temblaban. Sabía que estaba mal, que estaba invadiendo su privacidad. Pero el dolor era más fuerte que la culpa.
Intenté desbloquearlo, pero tenía una contraseña. Una contraseña que no conocía. Nunca había tenido una contraseña en su teléfono antes. Lo dejé donde estaba. Volví a la cama. Me acosté de espaldas a él y lloré en silencio. Muy despacio para que no me oyera. Al día siguiente, me levanté temprano. Hice café. El mismo ritual de siempre. Michael bajó para desayunar. Me besó en la mejilla como si todo estuviera bien. Buenos días, Emily. Buenos días. Me serví una taza de café. Me senté frente a él. Michael, ¿estás feliz conmigo? Levantó la vista del periódico. ¿Qué tipo de pregunta es esa? No lo sé. Siento que ya no hablamos como antes. ¿Qué estás distant? Se quedó en silencio por un momento. Luego sonrió. Estoy cansado, Emily. El trabajo me tiene estresado, pero todo está bien entre nosotros. ¿Estás seguro? Claro. Tomó mi mano a través de la mesa. Me miró a los ojos. Eres mi esposa. Siempre lo serás. Y le creí porque necesitaba creerle porque la alternativa era demasiado dolorosa. Pasaron las semanas. Mantuve mi rutina. Levy. Planche. Cosine. Sonreí. Pero por dentro me estaba desmoronando. Dejé de arreglarme. ¿Para qué? Michael no me miraba como antes de todos modos. Ya no me decía que me veía bonita. Ya no me abrazaba por la noche. Gané peso. Dejé de usar maquillaje. Llevaba la misma ropa todos los días. Mis amigos me preguntaron si estaba bien. Sí, solo un poco cansada. Mis hermanas me invitaron a salir. Otro día. Tengo mucho que hacer en casa. Me fui aislando poco a poco sin darme cuenta hasta que un día mi hermana Sara me llamó. Emily, necesito que vengas. Me siento muy mal. El doctor dice que no es nada grave, pero necesito ayuda. Por supuesto, hermana, voy en camino. Le dije a Michael que estaría fuera una semana en Chicago. Esperaba que me pidiera que no fuera, que me dijera que me iba a extrañar, que quería que me quedara, pero no lo hizo. Ve sin preocupaciones. Me encargaré de todo aquí. Y en sus ojos, vi algo que heló mi alma. Alivio. Hice mi maleta esa misma tarde. Ropa, medicina, un libro que nunca leí. Antes de irme, me quedé en la puerta de nuestro dormitorio. Vi la cama donde habíamos dormido juntos durante tantos años. Vi las fotografías en la pared, nuestra boda, el nacimiento de David, los cumpleaños, las mañanas de Navidad, y sentí que me estaba despidiendo de algo, aunque aún no sabía de qué. Michael me llevó a la estación de autobuses. Me besó en la frente. Quiet, Emily. Tú también. Me subí al autobús. Me senté junto a la ventana. Lo vi alejarse. Y mientras el autobús salía de la ciudad, mientras las calles familiares quedaban atrás, tuve un pensamiento que me aterrorizó. ¿Qué pasaría si cuando regrese no hay nada a lo que volver? Intenté sacudirme esa idea. Me dije a mí mismo que estaba exagerando, que todo estaría bien, que Michael me estaría esperando. Pero algo dentro de mí, algo profundo, antiguo y sabio, sabía que estaba mintiendo. Los días en Chicago pasaron lentamente. Treaty de Sarah. Le hice té. Le hice compañía. Hablamos sobre la vida, sobre los viejos tiempos. Pero mi mente estaba en otro lugar. Llamaba a Michael todas las noches. ¿Cómo estás? Le pregunté. Bien. Todo está tranquilo aquí. ¿Comiste bien? Sí. No te preocupes. Conversaciones cortas, vacías y mecánicas. El tercer día, Sara me dijo, estoy mejor, Emily. Ahora tienes a alguien que se ocupa de mí. Si necesitas volver a tu casa, ve. Y entonces sentí esa urgencia, esa necesidad de regresar. No era el amor llamándome de vuelta. Era miedo. Miedo de lo que podría estar sucediendo en mi ausencia. Tomé el primer autobús por la mañana. Le envié un mensaje a Michael. Estoy de camino de regreso, llegaré al mediodía. Pero él no lo vio o no quiso verlo. Durante todo el viaje, traté de calmarme. Me repetía a mí misma que todo estaría bien, que llegaría a casa, que Michael estaría allí, que me abrazaría, que todo volvería a ser como antes. Pero cuando el autobús llegó a la estación, cuando tomé un taxi a casa, cuando vi mi calle, mi corazón latía tan fuerte que pensé que mi pecho iba a explotar. Y cuando vi ese sedán gris estacionado en mi entrada, supe que todo lo que había estado negando, todo lo que había estado evitando, estaba a punto de estallar en mi cara. Mientras cuento todo esto, me pregunto desde dónde me estás escuchando. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Hay momentos en la vida que quedan grabados en tu memoria con una claridad brutal, como fotografías que nunca se desvanecen, como cicatrices que nunca sanan del todo. Ese momento frente a la puerta de mi habitación fue uno de esos.
Michael me Moreau Figimenti. Sus ojos. Esos ojos que había conocido durante 30 años. De repente, parecían las de un extraño. Linda estaba a su lado. Ella sostenía una de las camisas de Michael S., una camisa azul que había planchado la semana pasada. Nadie habló. El silencio era tan denso. Podía sentirlo en mi piel, como presión en mi pecho, como agua entrando en mis pulmones. Fue Linda quien rompió el silencio. Emily, pero no terminó la frase porque no había palabras. No había ninguna explicación que pudiera dar sentido a lo que estaba viendo. Mi voz salió quebrada, apenas un susurro. ¿Qué está pasando aquí? Michael miró hacia abajo. Dejó escapar un largo suspiro, un suspiro de resignación, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. Siéntate, Emily, me dijo. No quiero sentarme, respondí. Quiero que me digas qué está pasando. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué estás empacando tus cosas? Linda dejó caer la camisa sobre la cama. Se llevó una mano al pecho. Parecía nerviosa, culpable. Debería irme, dijo con voz temblorosa. No, dije con una firmeza que no sabía que tenía. No vas a ir a ninguna parte. Quiero respuestas ahora. Michael se pasó una mano por el cabello, un gesto que conocía bien. Lo hacía cuando estaba nervioso, cuando tuvo que tomar una decisión difícil. Emily, esto no se suponía que iba a pasar así. Iba a hablar contigo. Iba a explicarte todo. ¿Pero qué, Michael? Lo interrumpí. Pero me fui de viaje y aprovechaste la oportunidad para hacer esto. Señalé las maletas, la ropa, todo. Cerró los ojos por un momento. Tomó una respiración profunda y cuando los volvió a abrir, había algo diferente en su mirada. Algo que me aterraba más que nada. Determinación. Emily, Linda y yo nos hemos estado viendo durante un tiempo. Las palabras cayeron como piedras. Una por una, pesadas, frías. Al vernos, repetí. ¿Qué significa eso? Pero sabía lo que significaba. Por supuesto, lo sabía. Solo quería que lo dijera, que lo confesara, que me diera esa verdad que había estado negando durante meses. Significa que tenemos una relación, dijo Michael. Tuve que agarrarme del marco de la puerta. Mis piernas temblaban. Una relación desde cuando había silencio. 2 años, dijo Linda en voz baja. 2 años. 2 años. La frase se repetía en mi cabeza como un eco, como un tambor, como un grito. 2 años repetí. 2 años y no sabía nada. Me sentí estúpido, ingenuo, ciego. ¿Cómo no lo había visto? ¿Cómo no me había dado cuenta? Emily, quería decírtelo antes de que Michael dijera, pero no sabía cómo. No quería herirte. Me reí. Fue una risa amarga y dolorosa. No querías hacerme daño. ¿Y tú piensas que esto no me duele? Él no respondió. Miré a Linda, esa mujer con la que había tomado café tantas veces, con la que había compartido recetas, con la que había planeado las fiestas de los nietos. ¿Cómo pudiste? Le pregunté. Confide NTI. Te traté como a un amigo. Linda tenía lágrimas en los ojos. Lo siento, Emily. No lo hice. No planeé que esto sucediera. Simplemente sucedió. Las cosas no simplemente suceden, dije con rabia. Las cosas suceden porque las permites, porque las buscas, porque decides traicionar a las personas que confían en ti. Michael dio un paso hacia mí. Emily, no le hables así. Yo también tengo la culpa. Más culpable que ella. Y en ese momento, entendí algo terrible. Michael la estaba defendiendo. A ella, no a mí. A ella. ¿La estás defendiendo? Pregunté con incredulidad. ¿En serio? Solo estoy diciendo que no es justo que la culpes solo a ella. Tomé la decisión de estar con Linda. Yo empecé esto. ¿Y qué hay de mí, Michael? ¿Y nosotros? ¿Sobre nuestro matrimonio? ¿Sobre los 30 años que pasamos juntos? Se quedó en silencio por un momento. Entonces habló con una voz que nunca había escuchado de él antes. Fría, distant. Emily, nuestro matrimonio dejó de funcionar hace mucho tiempo. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué? Ya no somos felices juntos. Lo sabes. Lo sé. Hemos estado así durante años. Solo coexistiendo. Yo era feliz. Dije con voz quebrada. Era feliz contigo. Pero no era Emily. Y lo siento. Lo siento de verdad. Pero no puedo seguir fingiendo. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. No podía controlarlas. No quería controlarlos. Entonces, ¿qué vas a dejarle a ella? Michael asintió lentamente. Sí. ¿Cuándo? Hoy. Ahora. Por eso estaba empacando.
Te iba a dejar una carta. Iba a explicártelo todo. ¿Una carta? Repetí con desprecio. 30 años de matrimonio y ibas a dejarme una carta. Emily, no. Lo interrumpí. No digas mi nombre. No me hables como si me conocieras, como si te importara. Linda comenzó a llorar en silencio, pero ya no podía sentir compasión por ella. No podía sentir nada más que dolor. ¿Y nuestra familia?, pregunté, ¿y David y los nietos? ¿No pensaste en ellos? Por supuesto, pensé en ellos, dijo Michael. Pero también tengo que pensar en mí mismo, en mi felicidad. ¿Tu felicidad? Grité. ¿Y la mía? Pero no respondió porque en su mente, mi felicidad ya no importaba. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano. Respire hondo. Intent recupera la compostura. ¿La amas?, pregunté. Michael miró a Linda. Y en esa mirada, vi algo que no había visto en años. Ternura. Sí, respondió. La amo. Y ahí estaba, la verdad. Completa, cruda, devastadora. Mi esposo amaba a otra mujer, y esa mujer era Linda, la suegra de mi hijo, la abuela de mis nietos. La mujer que se sentaba a mi mesa, que comía de mis platos, que recibía mi confianza. Quiero que salgas de mi casa, dije con voz firme. Ambos. Ahora. Michael empezó a poner su ropa en las maletas. Linda le ayudó como si fueran un equipo. Como si ya lo hubieran practicado. Me quedé en la puerta observándolos, incapaz de moverme. En 10 minutos, las maletas estaban listas. Michael llevaba una, Linda la otra. Pasaron junto a mí sin mirarme. Bajaron las escaleras. Los seguí. Cada paso era un golpe. Cada paso era una despedida. Llegaron a la puerta principal. Michael se detuvo. Se volvió hacia mí. Emily, me voy, dije. Solo vete. Abrió la boca como si fuera a decir algo más, pero no lo hizo. Salió por la puerta. Linda lo siguió. Los vi poner las maletas en el sedán gris. Los vi subir al coche. Los vi alejarse. Y me quedé allí, de pie en la puerta de mi casa, viendo cómo el hombre con quien había compartido mi vida se alejaba con otra mujer para siempre. Cuando el coche desapareció al final de la calle, cerré la puerta. Me apoyé en ella y me dejé deslizar hasta el suelo. Allí, sola, en el pasillo de mi casa vacía, lloré como nunca había llorado en mi vida. Lloré por el matrimonio que había perdido, por el hombre en quien había confiado, por la vida que había construido y que se había derrumbado en cuestión de minutos. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, hasta que el sol comenzó a ponerse, hasta que la casa se llenó de sombras. Y cuando finalmente pude levantarme del suelo, cuando finalmente pude respirar sin que me doliera el pecho, me di cuenta de algo. Esta no era solo mi casa. Era nuestra casa. Y ahora estaba llena de recuerdos que me dolían solo con mirarlos. Subí al dormitorio. Vi la cama donde habíamos dormido juntos. Vi el armario vacío donde solían colgarse sus ropa. Y luego vi algo en la almohada. Un sobre blanco con mi nombre escrito en la letra de Michael S. letra. La carta, la maldita carta que me iba a dejar. Lo tomé con manos temblorosas. Lo abrí. Leí. Querida Emily, sé que esto te va a doler. Y créeme, no hay nada que más lamente en este mundo, pero ha llegado el momento de ser honesto. Hace 2 años, conocí a Linda de una manera diferente. Al principio, solo éramos amigos. Hablamos. Nos entendemos. Me escuchaba de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Y poco a poco, me enamoré de ella. Intenté luchar contra ello. Lo juro. Intenté seguir contigo, pero no pude. No puedo seguir mintiendo. No puedo seguir viviendo una vida que ya no siento que es mía. Mereces a alguien que te ame de verdad, y yo merezco ser feliz. Espero que algún día puedas perdonarme, Michael. Leí la carta 3 veces, y con cada lectura, sentía más rabia. Perdón. ¿Estaba pidiendo perdón? Rasgué la carta en 1000 pedazos. Las dejé caer al suelo. Y allí, en medio de esa habitación que olía a traición y olvido, juré que nunca, nunca más permitiría que alguien me hiciera sentir tan pequeño, tan invisible, tan estúpido. Todavía me pregunto si hice lo correcto al dejarlos ir sin luchar más. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Los primeros días después de que Michael se fue fueron los más oscuros de mi vida. No comí. No dormí. No podía hacer nada más que caminar por la casa como un alma en pena, tocando las paredes, mirando las fotografías, tratando de entender cómo había llegado aquí, cómo mi vida se había convertido en esto. La casa estaba en silencio, un silencio que nunca había sentido antes. Porque incluso cuando Michael y yo no hablábamos, su presencia llenaba los espacios, sus pasos, su respiración,
el sonido de sus llaves al entrar. Ahora no había nada, solo yo. Y el eco de mi propia voz cuando me atrevía a hablar en voz alta. ¿Por qué? Le pregunté a las paredes vacías, ¿por qué no fui suficiente? Pero las paredes no respondieron. Al tercer día, sonó el teléfono. Era David. Mi hijo. Mamá, ¿es cierto? Su voz sonaba rota, herida. ¿Qué es verdad, hijo? ¿Qué me acaba de decir Jessica? Que papá se fue. Que él está con Jessica como mamá. Ser los ojos. Las lágrimas salieron de nuevo. Pensé que no me quedaban más lágrimas. Pero siempre había más. Sí, hijo. Es verdad. Escuché un sollozo al otro lado de la línea. No puede ser, mamá. No puede ser. Papá no haría eso. Él nos ama. Nos ama a todos. Conozco a David. Yo también pensé eso. ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo sucedió? Lo honey to do. Desde el principio. Desde las sospechas. Desde la fiesta de cumpleaños de Sam, desde el viaje a Chicago, desde el momento en que los encontré en mi habitación. David escuchó en silencio, solo interrumpiendo con sollozos ahogados. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Mamá, no sabía nada. Lo juro. Si lo hubiera sabido. Lo sé, hijo. No tienes la culpa de nada. ¿Cómo está Jessica? Pregunté con cuidado. Devastado, respondió. No puede creer que su mamá haya hecho esto. Ella dice que se siente traicionada, avergonzada. No quiere hablar con ella. Sentí una punzada de dolor por Jessica. Ella era inocente en todo esto. Una buena chica, una buena madre, y ahora llevaba la vergüenza de lo que su madre había hecho. Dale un abrazo de mi parte, le dije a David. Dile que esto no es su culpa, que no la culpo. ¿Y papá? David preguntó con voz temblorosa. ¿Lo culpas? La pregunta me dejó sin aliento. No lo sé, hijo. Todavía no lo sé. Estoy tratando de entender, de procesar, de sobrevivir. ¿Puedo ir a verte, mamá? No, hijo. Todavía no. Necesito estar solo por un tiempo. Necesito pensar, pero no quiero que estés solo. Estaré bien. Lo prometo. Colgamos. Y volví a estar solo en esa casa que ya no se sentía como un hogar. Los días se convirtieron en semanas. Todavía no salía. Mis hermanas llamaron, mis amigos tocaron la puerta, pero no respondí. No quería ver a nadie. No quería que me vieran así. Destruido, roto, vacío. Una tarde, mientras limpiaba el armario de Michael S., encontré una caja de zapatos escondida en el fondo. Lo abrí, y lo que vi dentro me rompió de una manera diferente. Cartas. Docenas de cartas escritas a mano, todas de Linda. Las saqué una por una. Las leí todas. Eran cartas de amor. Cartas donde ella le decía a Michael cuánto lo amaba, cuánto lo extrañaba, cuánto esperaba el día en que pudieran estar juntos sin esconderse. Había cartas de hace 2 años, cartas de hace 1 año, cartas de hace solo 2. Hace meses. En una de ellas, Linda escribió: Mi amor, sé que esto es difícil para los dos. Sé que Emily no merece esto, pero nosotros tampoco merecemos vivir infelices. La vida es corta, y quiero vivirla contigo. Solo contigo. Pronto, mi amor. Pronto estaremos juntos. Te amo más de lo que las palabras pueden decir. Leí esa carta una y otra vez. Sé que Emily no merece esto. Al menos tuvo la decencia de reconocerlo, de saber que lo que estaban haciendo estaba mal, pero no la suficiente decencia para detenerse. Seguí leyendo y en otra carta de hace 6 meses, Linda escribió: Michael, me está resultando más difícil verte en las reuniones familiares y fingir que solo somos amigos. Ver cómo Emily te sirve café, cómo te sonríe, cómo confía en ti, me rompe el alma, pero al mismo tiempo, me enoja porque sé que cuando estás con ella, piensas en mí, ¿verdad? Dime que estás pensando en mí. Mis senti nauseabunda. Todas esas veces que Linda vino a mi casa. Todas esas veces que comió en mi mesa. Que tomó café conmigo. Que habló de sus problemas. Que me pidió consejo. Ella estaba pensando en mi esposo. Ella deseaba a mi esposo. Ella planeaba robarme a mi esposo. Y lo peor de todo, nunca lo vi venir. Volví a poner las cartas en la caja. Las escondí en el fondo del armario. No quería volver a verlas, pero tampoco podía tirarlas porque eran la prueba, la evidencia, la verdad tangible de que mi matrimonio había sido una mentira durante 2 años. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando al techo, pensando, recordando. Y entonces recordé algo de hace 1 año. Fue en el almuerzo del Día de la Madre. Toda la familia estaba reunida. David, Jessica, los nietos, Linda.
Yo había hecho lasaña, arroz, judías verdes, todo lo que a Michael le gustaba. Estábamos sentados a la mesa brindando, riendo, y en un momento, cuando nadie miraba, vi a Michael y a Linda intercambiar una mirada. Fue apenas un segundo. Pero en ese segundo, vi algo que no entendía. Luego complicidad, deseo, secreto. Y lo ignoré. Pensé que me lo estaba imaginando, que era mi mente jugándome una mala pasada. Pero no era mi mente. Era la verdad gritando en mi cara. Y no quería escuchar. Me levanté la cama. Bajé a la cocina. Hice una taza de té de manzanilla. Mis manos temblaban. Me senté a la mesa, la misma mesa donde habíamos desayunado juntos durante 30 años. Y entonces volví a llorar. Pero esta vez no lloré por Michael. Lloré por mí. Por la mujer que había sido, la mujer que confiaba, que creía, que amaba sin reservas. Esa mujer ya no existía, y no sabía quién era la mujer que había tomado su lugar. Pasó otro mes. Poco a poco, empecé a salir de la casa. Primero solo al mercado, luego a la iglesia, luego a visitar a mis hermanas. La gente me miraba con lástima. Sabía que hablaban de mí, que comentaban, que susurraban. Pobre Emily. Su esposo la dejó por la suegra de su hijo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué escándalo! Pero mantenía la cabeza en alto. No iba a darles el placer de verme destruida, aunque por dentro lo estuviera. Un día, mientras estaba en el supermercado comprando verduras, alguien me tocó el hombro. Me di la vuelta. Era mi amiga Estella, la que me había advertido sobre Michael en el restaurante. Emily, me dijo con una voz suave. ¿Cómo estás? Estoy bien. Mentí. Ella me miró con esos ojos que lo sabían todo. No tienes que fingir conmigo, amiga. Y entonces me desmoroné allí mismo en medio del mercado, entre los puestos de tomates, pimientos y cebollas. Estella me abrazó. Me dejó llorar en su hombro. Está bien, amiga. Está bien. Llora todo lo que necesites. Cuando me calmé un poco, me llevó a un diner cercano. Pidió 2 cafés. No centavos. Cuéntame, dijo. Y le conté todo. Absolutamente todo. Las cartas, las mentiras, la traición, el dolor. Ella escuchó sin interrumpir. Solo asentía. Solo me apretaba la mano. Cuando terminé, suspiró. Emily, lo que te voy a decir, quizás no quieras escucharlo, pero lo voy a decir de todos modos. Mis sic las lágrimas. Dime. Michael no merece tus lágrimas. No merece tu dolor. Tomó una decisión y ahora tiene que vivir con esa decisión. Pero lo amaba, Estella. Todavía lo amo. Lo sé. Y eso es lo que más duele. Pero el amor no es suficiente cuando la otra persona ya no está. Cuando la otra persona ya ha elegido otro camino, ¿y qué hago ahora? ¿Cómo sigo adelante? Stella me miró intensamente. Te levantas, te sacudes el polvo y recuerdas quién eras antes de él. Porque Emily no empezó con Michael, y no va a terminar con él. Sus palabras se quedaron conmigo. Esa noche, cuando regresé a casa, me miré en el espejo por primera vez en semanas. Vi a una mujer de 58 años con arrugas, con cabello canoso, con ojos cansados. Pero también vi a una mujer que había sobrevivido, que seguía en pie, que seguía respirando. Y entonces tomé una decisión. No iba a dejar que esto me destruyera. No iba a dejar que Michael y Linda me quitaran la dignidad. Había perdido mi matrimonio. Había perdido al hombre que amaba. Había perdido la vida que conocía. Pero no me había perdido a mí misma. Y que eso era lo único que realmente importaba. Me corté el pelo. Compré ropa nueva. Empecé a caminar todas las mañanas. Suede de mi jardín. Leí los libros que se habían acumulado en la mesita de noche. Poco a poco, la casa dejó de sentirse como una tumba. Y empezó a sentirse como un nuevo comienzo. Pero justo cuando empezaba a sentir que podía volver a respirar, justo cuando empezaba a pensar que tal vez, solo tal vez, podría ser feliz de nuevo, recibí una llamada que lo cambió todo. Era David. Mamá, necesito que vengas. Es urgente. ¿Qué pasó, hijo? Es sobre papá y Linda. Hay algo que necesitas saber. Algo que lo cambia todo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué es lo que no puedo decirte por teléfono? Necesito que vengas a mi casa ahora. Go. Me quedé en medio de la sala sosteniendo el teléfono con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿Qué más podría haber? ¿Qué más podrían haberme ocultado? Tomé mis leaves. Salí de casa. Me subí al coche. Y mientras conducía hacia la casa de David, sentí que estaba a punto de descubrir algo. Algo que lo explicaría todo o que lo empeoraría todo. No sabía cuál de los dos,
pero estaba a punto de averiguarlo. A veces, cuando crees que lo sabes todo, la vida te muestra que apenas estás rascando la superficie. ¿Alguna vez has descubierto una verdad que cambió por completo tu perspectiva? Cuéntame en los comentarios. El viaje a la casa de David se sintió eterno. Cada semáforo era una tortura. Cada minuto que pasaba, sentía mi corazón latir más fuerte, más rápido, más desesperado. ¿Qué podría ser tan urgente? ¿Qué más había que no supiera? Pensé en todas las posibilidades. Tal vez Michael estaba enfermo. Tal vez se iba a casar con Linda. Tal vez habían descubierto que la relación había comenzado antes de los 2 años que me dijeron. Cada pensamiento era peor que el anterior. Cuando llegué a la casa de David, vi su coche aparcado afuera y también a Jessica S. Las luces de la sala estaban encendidas. Toque el timbre. Mis manos temblaban. David abrió la puerta. Sus ojos estaban rojos como si hubiera estado llorando. «Mamá», dijo, y me abrazó fuerte. Entré en la casa. Jessica estaba sentada en el sofá. También había estado llorando. Cuando me vio, se levantó y corrió hacia mí. «Señora. Emily, lo siento mucho. Lo siento mucho». Lawbrace. Pobre chica. No tenía la culpa de nada, y aún así llevaba el peso de la vergüenza. «Tranquila, cariño. No hiciste nada malo». Los tres nos sentamos en la sala de estar. Había un silencio pesado, incómodo. «Bueno», dije, tratando de mantener la calma. «¿Qué es tan urgente? ¿Qué pasó?» David y Jessica se miraron como si ninguno de los dos quisiera ser el primero en hablar. Finalmente, fue Jessica quien rompió el silencio. «Señora. Emily, fui a ver a mi mamá». Su voz se quebró. David le tomó la mano. «Sé que te dije que no quería verla, que estaba muy enojada con ella, y lo estoy, pero ella es mi mamá, y necesitaba saber. Necesitaba saber por qué hizo lo que hizo». Asentí. Entendía perfectamente ese sentimiento, esa necesidad de respuestas. «¿Y qué te dijo ella?», pregunté con cautela. Jessica tomó una respiración profunda. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Me contó muchas cosas. Me dijo que se enamoró de Michael hace 2 años, que al principio trató de luchar contra ello, que sabía que estaba mal, pero que no podía evitarlo. Sentí una punzada en el pecho, pero la dejé continuar. Me dijo que Michael también la amaba, que él le había dicho que su matrimonio contigo ya estaba muerto, que no quedaba amor, que solo se quedaba por costumbre. Ser los ojos. Las palabras de Michael en esa carta resonaban en mi cabeza. Nuestro matrimonio dejó de funcionar hace mucho tiempo. Pero esa no es la peor parte. La señora Emily Jessica continuó con una voz temblorosa. Abrí los ojos. «¿Qué más hay?» «Mi mamá. Mi mamá me confesó que ella fue la que empezó todo». «¿Qué quieres decir con que ella sedujo a Michael?» «Ella lo buscó. Lo persiguió. No era algo que simplemente sucedió como ella me había dicho antes». Sentí el suelo moverse bajo mis pies. Lo que David intervino. «Mamá, lo que Jessica está tratando de decirte es que Linda planeó todo desde el principio». «No entiendo», dije, confundido. «¿Por qué? ¿Por qué haría algo así?» Jessica Celoso. Porque mi mamá estaba obsesionada con tener una pareja, con no estar sola. Cuando mi papá murió, ella estaba devastada. Se sentía invisible. Se sentía vieja. Y luego vio a Michael. «¿Me estás diciendo que tu mamá se fijó en mi esposo?» Deliberadamente. Jessica asintió. «Sí». Me dijo que al principio solo admiraba cómo era él contigo, cómo te trataba, cómo era con la familia, y empezó a fantasear con tener algo así, con tener a alguien así. Me sentí nauseabunda, y luego ella empezó a acercarse a él. Jessica continuó. Empezó a pedirle favores, si podía ayudarla con algunas reparaciones, si podía acompañarla al banco, si podía darle consejos. Todas esas veces Michael salió a ayudar a Linda. Todas esas veces que lo dejé ir sin sospechar nada. Y poco a poco, dijo David con una voz llena de rabia, ella empezó a meterse en su cabeza, haciéndole creer que tú ya no lo valorabas, que ya no lo veías, que él merecía algo mejor. «Dios mío», susurré. «Mi mamá me dijo que le tomó casi 1 año», continuó Jessica. «1 año de conversaciones, de confidencias, de hacerse la víctima, de hacerse la mujer comprensiva que lo escuchaba, hasta que finalmente Michael cayó. Me quedé en silencio, procesando, tratando de entender. Linda no había sido solo la otra mujer. Ella había sido la arquitecta de mi destrucción. ¿Pero hay más?» «Mamá», dijo David con voz grave. «¿Más?», pregunté con incredulidad. «¿Qué más puede haber?» Jessica también descubrió algo sobre el dinero. Myra Jessica.
Tenía la cabeza baja como si estuviera avergonzada de lo que iba a decir. Sra. Emily. Cuando fui a ver a mi mamá, vi que estaba viviendo en un apartamento muy bonito, muy caro. Le pregunté cómo podía permitírselo. Me dijo que Michael la estaba ayudando. ¿Michael está pagando su apartamento?, pregunté atónito. No solo eso, intervino David. También está pagando su coche, sus tarjetas de crédito, todo. Sentí como la sangre me subía a la cabeza. ¿Con qué dinero?, pregunté. Michael no gana tanto. Siempre hemos sido cuidadosos con el dinero. Siempre. Me detuve. Recordé algo. Hace unos 6 meses, Michael me dijo que teníamos que ajustar el presupuesto familiar, que las cosas estaban difíciles, que teníamos que ahorrar. Le había creído. Había empezado a comprar menos, a gastar menos, a ahorrar cada dólar. Mientras él gastaba ese dinero en otra mujer. Mamá, dijo David con voz temblorosa. Revisé las cuentas bancarias, las que están a nombre de ambos. Papá ha estado transfiriendo dinero a la cuenta de Linda S. durante más de un año. ¿Cuánto?, pregunté. Mucho, mamá. Demasiado. Sentí que iba a vomitar. Ese dinero nos pertenecía a los dos. Ese dinero era para nuestra familia, para nuestro futuro, porque no podía terminar la frase. Laura Bia Mia Hagaba. Hay algo más que necesitas saber, dijo mamá. David con una voz casi inaudible. No sé si puedo escuchar más, dije con voz quebrada. Necesitas saberlo, insistió. Papá y Linda están planeando irse del país. El mundo se detuvo. ¿Qué? Jessica escuchó a su mamá hablando por teléfono con una agencia de viajes. Están planeando mudarse a España en 2 meses. ¿España?, repetí como un eco. Sí, van a vender el condominio de Linda. Van a usar el dinero de las cuentas y se van a ir lejos, donde nadie los conozca, donde nadie los juzgue. Me levant del sofá. No podía quedarme sentado. No podía quedarme quieto. Caminé por la sala de un lado a otro tratando de respirar, tratando de pensar. Mamá, siéntate, por favor, me pidió David. Pero no podía. Todo este tiempo, lo dije en voz alta. Todo este tiempo, pensé que Michael había cometido un error, que se había enamorado, que las cosas habían sucedido sin que él las planeara. Pero no, esto fue premeditado, calculado. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Mama, mi robó. Great. Mi robó mi dinero. Me robó mis años. Robó mi confianza. Robó todo lo que era mío. David se levantó y me abrazó. Estaba temblando de pies a cabeza. ¿Y ahora qué hago?, pregunté entre sollozos. ¿Qué se supone que debo hacer con todo esto? Lo que decidas, mamá. Pero estamos contigo siempre. Jessica también se acercó. Ella tomó mi mano. Señora Emily, sé que mi mamá hizo algo terrible, algo imperdonable, y si decides que no quieres volver a verme, lo entenderé. La miré a los ojos. Vi en ella el mismo dolor que sentía, el mismo sentimiento de traición. No eres tu madre, Jessica. No tienes la culpa de nada. Y nunca te voy a culpar por sus decisiones. Jessica comenzó a llorar. Labres. Ambas lloramos juntas. David nos abrazó a ambos. Y allí, en esa sala de estar, los 3 nos abrazamos. Porque eso es lo que hace una familia. Se mantiene unida incluso cuando todo se está desmoronando. Esa noche me quedé en la casa de David S. No quería estar sola. No podía estar sola. Me acosté en la habitación de invitados, pero no dormí. No podía dormir. Mi mente no podía detenerse. Daba vueltas y más vueltas sobre todo lo que había descubierto. Linda lo había planeado todo. Michael me había estado robando dinero. Iban a dejar el país. Y yo me iba a quedar aquí sola, vacía y sin nada. Pero entonces recordé algo. Mi mamá me había dicho hace muchos años, cuando era una niña y me había caído de la bicicleta. Emily, la vida te va a derribar muchas veces. Pero lo que importa no es cuántas veces caes. Es cuántas veces te levantas. Me levant de la cama. Fui a la cocina. Me serví un vaso de agua. Y allí, en la oscuridad de esa cocina desconocida, tomé otra decisión. No iba a dejar que Michael y Linda se fueran así como así. No iba a dejar que me robaran y desaparecieran como si no importara. No iba a ser la víctima silenciosa. Iba a hacer algo. No sabía qué aún, pero iba a hacer algo. A la mañana siguiente, me desperté temprano. David ya estaba levantado haciendo café. Buenos días, mamá. ¿Dormiste bien? Pero estoy bien. Me senté en la mesa de la cocina. David me sirvió una taza de café. Mamá, sé que todo esto ha sido muy difícil, pero quiero que sepas que voy a hablar con papá. Voy a decirle que lo que está haciendo está mal. ¿Qué?
No. Lo interrumpí. ¿Qué? No hables con él. Aún no. ¿Por qué no? Tomé un sorbo de café. Tomé una respiración profunda. Porque primero necesito pensar. Necesito decidir qué voy a hacer. Y cuando yo decida, cuando esté lista, entonces podrás hablar con él. David me miró confundido. ¿Qué estás planeando, mamá? Sonreí. Era una sonrisa triste, pero también decidida. Estoy planeando recuperar mi vida, hijo. Estoy planeando recuperar mi dignidad. ¿Y cómo vas a hacer eso? No lo sé todavía. Pero voy a averiguarlo. Me quedé en casa de David 2 días más. En esos 2 días, mi mente no dejó de trabajar. Pensé en enfrentar a Michael. ¿Pero de qué serviría? Ya lo había confrontado una vez. Ya le había pedido explicaciones, y él había decidido irse de todos modos. Pensé en enfrentarme a Linda, pero ella ya había mostrado quién era, una mujer sin escrúpulos, sin conciencia, sin remordimientos. Pensé en contratar a un abogado, en luchar por el dinero, en hacer público todo lo que habían hecho. Pero luego me di cuenta de algo. No quería venganza. Quería paz. Y la paz no iba a venir de afuera. Iba a venir desde adentro. Tenía que encontrar una manera de perdonar. No por ellos, sino por mí. Porque si no perdonaba, si seguía cargando toda esa rabia, iba a terminar destruyéndome. Y Michael y Linda ya me habían quitado demasiado. No iba a darles el placer de llevarse mi parte también. Regresé a mi casa. Pasé por la puerta. Miré a mi alrededor. Todo era lo mismo. Pero al mismo tiempo, todo era diferente porque yo era diferente. Subí a mi habitación. Abrí el armario de Michael S. Saqué toda la ropa que había dejado. Todo. Lo puse en bolsas una por una. Luego bajé al garaje. Busqué cajas viejas. Los llené con sus libros, sus discos, sus fotografías, todo lo que era suyo, todo lo que me recordaba a él. Lo empaqué todo. Y cuando terminé, llamé a David. Hijo, por favor ven. Necesito que me ayudes a llevar algunas cosas. ¿Qué cosas? Mamá, las cosas de tu papá. Voy a enviárselos, donde sea que esté viviendo ahora. Hubo un silencio. ¿Estás segura, mamá? ¿Completamente segura? David llegó esa tarde con una camioneta. Entre los dos, cargamos todas las cajas, todas las bolsas, todo lo que Michael S. había dejado en mi casa ese día. Y cuando la última caja salió por la puerta, sentí que podía volver a respirar. Mamá, David me dijo antes de irse, estoy orgulloso de ti. ¿Por qué, hijo? Porque estás siendo fuerte. Porque estás eligiendo seguir adelante. Porque no te estás dejando vencer. Lo abracé. Gracias, hijo, por estar aquí, por apoyarme, por ser el hombre que tu padre debería haber sido. David se fue y yo me quedé solo en mi casa. Pero esta vez, la soledad no se sentía pesada. Se sentía liberador. Caminé por cada habitación, tocando las paredes, mirando los espacios vacíos. Y en cada espacio vacío, vi una posibilidad. Una posibilidad de empezar de nuevo, de redescubrirme, de ser quien quería ser sin tener que ser la esposa de nadie. Esa noche, dormí mejor que en meses. Y cuando me desperté a la mañana siguiente, el sol entró por la ventana de una manera diferente. Más brillante, más cálido, como si el universo me estuviera diciendo: adelante, Emily. Tu vida está comenzando. Aún me pregunto si hice lo correcto al dejarlos ir sin luchar más. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? 3 meses pasaron desde el día en que saqué todas las cosas de Michael S. Cosas fuera de mi casa. 3 meses en los que mi vida comenzó a cambiar de maneras que nunca imaginé. Al principio, fue difícil. Muy difícil. Hubo días en los que me despertaba y, por un segundo, olvidaba que Michael ya no estaba. Extendí la mano hacia su lado de la cama y solo encontré sábanas frías. Esos días fueron los peores. Pero poco a poco, muy lentamente, empecé a acostumbrarme a mi nueva realidad. Empecé a hacer cosas que había dejado de hacer durante el matrimonio. Pequeñas cosas, cosas que parecen tontas, pero para mí significaban libertad. Me inscribí en clases de baile, salsa, algo que siempre quise hacer, pero Michael decía que era ridículo a nuestra edad. Empecé a pintar. Compré lienzos, pinceles, óleos, y aunque no tenía talento, me daba paz ver los colores mezclándose en el lienzo. Volví a reunirme con mis amigos, con Estella, con las mujeres que había descuidado por estar atrapada en mi dolor. Y poco a poco, comencé a recordar quién era Emily antes de ser la esposa de Michael. Era una mujer fuerte, una mujer con sueños, una mujer con su propia voz, y esa mujer seguía ahí.
Estaba simplemente enterrada bajo años de matrimonio y rutina, pero estaba lista para salir. Una tarde, mientras estaba en el supermercado comprando flores para mi casa, vi a alguien familiar. Era Linda. Mi sangre se heló. Estaba sola mirando algunas verduras. Su cabello era más corto. Estaba más arreglada que antes. Ella se veía diferente. Por un momento, pensé en darme la vuelta, en irme, en evitar la confrontación, pero algo dentro de mí me detuvo. No, no iba a huir. No más. Caminé hacia ella lentamente con el corazón latiendo rápido. Cuando estuve cerca, dije su nombre, Linda. Se dio la vuelta. Cuando me vio, se puso pálida. Se quedó paralizada. Emily, necesito hablar contigo, dije con voz firme. No creo que sea una buena idea, respondió con voz temblorosa. No te estoy pidiendo. Te lo estoy diciendo. Ella miró a su alrededor. La gente nos miraba. Ella bajó la voz. Está bien, pero no aquí. ¿Podemos ir a otro lugar? Hay una cafetería a 2 cuadras. Te veré allí en 10 minutos. No esperé su respuesta. Me di la vuelta y salí de la tienda de comestibles. 10 minutos después, estaba sentado en una mesa de la cafetería. Pedí un café solo. Mis manos temblaban un poco, pero me obligué a mantener la calma. Linda entró. Me vio. Caminó lentamente hacia la mesa. Se sentó frente a mí. Ninguno de los dos habló por un momento. Finalmente, fui yo quien rompió el silencio. ¿Por qué lo hiciste? Linda bajó la mirada. Emily, no me des excusas. Solo dime la verdad. ¿Por qué destruiste mi matrimonio? Ella respiró hondo. Cuando levantó la vista, tenía lágrimas en los ojos. Porque estaba sola. Porque tenía miedo. ¿Por qué? Porque vi en Michael lo que había perdido cuando murió mi esposo. Entonces lo que sentiste no fue amor, dije. Era miedo. Miedo a estar solo. Miedo a envejecer sola. Quizás al principio lo admitió. Pero más tarde, me enamoré de él. ¿Y eso justifica lo que hiciste? ¿Eso justifica que me engañaras, vinieras a mi casa, comieras en mi mesa, pretendieras ser mi amiga mientras me apuñalabas por la espalda? Linda empezó a llorar. No, no lo justifica. Nada de lo que diga lo justifica. Sé que lo que hice estuvo mal. Muy mal. Y si pudiera retroceder en el tiempo, pero no puedes. La interrumpí. El daño está hecho. El matrimonio está destruido. La familia está rota. Y todo por tu egoísmo. Lo sé, sollozó. Lo sé y lo siento. Cada día me odio por lo que hice. La miré, buscando algo en sus ojos. No sé qué. Verdadero remordimiento, arrepentimiento, y sí, lo vi. Estaba ahí. Pero ya no importaba. Jessica me contó todo lo que dije. Me dijo que tú fuiste quien empezó todo, que lo planeaste, que sedujiste a Michael deliberadamente. Linda se cubrió la cara con las manos. Sí, es verdad. Todo es verdad. También sé que Michael te está dando dinero. Dinero que pertenecía a los dos. Dinero de nuestra familia. Emily, no le pregunté. No me importa si le preguntaste o no. Lo aceptaste sabiendo de dónde venía, sabiendo que era dinero que él me estaba robando. Tienes razón, dijo con voz quebrada. Tienes toda la razón. Y sé que vas a dejar el país, que vas a huir, a escapar, como si lo que hiciste no importara. Linda levantó la vista. Se secó las lágrimas. No vamos a ir más. Me quedé en silencio. No me lo esperaba. ¿Qué? Ya no vamos a España. Michael canceló todo. ¿Por qué? Porque David lo confrontó. Le dijo que si nos íbamos, nunca volvería a hablarle. Que perdería a su hijo, a sus nietos, a su familia. Y Michael no podía hacerlo. Sentí algo en el pecho. No sé si fue alivio o tristeza. Tal vez ambas. Entonces, ¿te vas a quedar aquí? Dije, sí, pero las cosas no están bien entre nosotros. ¿Qué quieres decir? Suspiró Linda. Michael está arrepentido, no de estar conmigo, sino de cómo sucedieron las cosas. De haberte herido, de haber perdido el respeto de su hijo, de haber roto la familia. Bueno, él debería haber pensado en eso antes. Lo sé, y se lo he dicho. Pero ya no es el mismo. No me habla como antes. No me mira como antes. Es como si se estuviera dando cuenta de todo lo que perdió. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. ¿Y tú? Le pregunté, ¿te arrepientes? Linda me miró a los ojos. Sí, me arrepiento. No de amar a Michael, sino de la manera en que lo hice. De haberte herido a ti, de haber herido a Jessica, de haber destruido tantas cosas por mi egoísmo. ¿Jessica te habla?
No, no me ha hablado en 3 meses. Me envió un mensaje diciendo que necesitaba tiempo, que no podía verme, que cada vez que me veía, se sentía avergonzada. Vi un dolor genuino en sus ojos. El dolor de una madre. Ese dolor que sientes cuando has perdido el respeto de tu propio hijo. Y por un momento, solo por un momento, sentí lástima por ella. Pero la lástima no cambió nada. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Linda? Le dije que no es que Michael se enamorara de otra mujer. Eso puede pasar. El corazón es impredecible. Lo que más me duele es que ambos me mintieron. Que me miraron a los ojos y me engañaron. Que me hicieron sentir como si estuviera loca por sospechar. Que me robaron la oportunidad de decidir por mí misma qué hacer con mi vida. Linda sintió en silencio. Tienes razón, y no hay nada que pueda decir para arreglar eso. No, no hay nada. Tomé un sorbo de mi café. Ya estaba frío, pero lo bebí de todos modos. ¿Michael sabe que estás aquí? Pregunté. No, no sale mucho. Pasa su tiempo encerrado en el apartamento trabajando, pensando. ¿Y tú? Intento seguir con mi vida, pero es difícil. Muy difícil. Perdí a mi hija. Perdí el respeto de la familia. Perdí todo. Tú elegiste perder todo eso, le recordé. Nadie te obligó. Lo sé. Permanecimos en silencio un rato más. El ruido de la cafetería llenaba el espacio entre nosotros. Finalmente, hablé. Linda, vine aquí porque necesitaba decirte algo. Dime. T. Perno. Ella estaba atónita. Me miró como si no hubiera escuchado bien. ¿Qué perdono? Repetí. No por ti, sino por mí. Porque he pasado los últimos meses cargando con ira y dolor, y esa ira me está destruyendo, y no voy a dejar que me destruya más. Las lágrimas rodaron por sus mejillas nuevamente. Emily, no necesito que digas nada. Solo necesito que entiendas algo. Perdonarte no significa que lo que hiciste estuvo bien. No significa que vamos a ser amigas. No significa que voy a olvidar. Significa que ya no voy a dejar que esto me consuma. Gracias, susurró. Gracias, Emily. Y hay algo más que necesito decirte. ¿Qué? El dinero que Michael te dio. El dinero que pertenecía a nuestra familia. Lo quiero de vuelta. Linda se puso pálida. Emily, ya gasté mucho de ese dinero. El condominio, el coche, no me importa. La interrumpí. Encuentra una manera. Vende todo si es necesario. Pero ese dinero me pertenece y lo voy a recuperar. Está bien, dijo con voz temblorosa. Tienes razón. Hablaré con Michael. Encontraremos una manera. Tienes 2 meses, dije firmemente. Si en 2 meses no tengo mi dinero de vuelta, voy a contratar a un abogado y voy a hacer esto público. Toda la ciudad va a saber lo que hiciste. Y créeme, Linda, no quieres eso. No, no quiero eso. Te prometo que tendrás tu dinero. Me levanto la mesa. Dejé una propina para pagar mi café. Una última cosa que dije antes de irme. ¿Qué? Cuida de Michael porque después de todo lo que sacrificaste para tenerlo, después de todo lo que destruiste, sería una pena si te das cuenta de que no valió la pena. Y con eso, salí de la cafetería. Caminé por la calle. El sol se estaba poniendo. El cielo era naranja y rosa. Hermoso. Y mientras caminaba, sentí algo que no había sentido en meses. Paz. No era una paz completa. Todavía había dolor. Todavía había cicatrices. Pero era un comienzo. Los días siguientes fueron diferentes, más ligeros. Ya no pensaba en Michael todo el tiempo. Ya no me preguntaba qué estaría haciendo, con quién estaría, si sería feliz. Ya no me importaba. Mi enfoque estaba en mí, en mi sanación, en mi futuro. Una tarde, David vino a visitarme. Trajo a los niños, Sam y Sofía, mi nieta de 3 años. Los niños corrían por la casa, llenándola de risas, de vida. Mamá, te ves diferente, me dijo David mientras tomábamos café en la cocina. ¿Diferente cómo? Más tranquilo, más tú. Sonreí. Me siento más como yo misma por primera vez en mucho tiempo. Estoy contento, mamá. Verdaderamente. ¿Cómo está tu papá? Le pregunté, no porque me importara, sino porque sabía que David necesitaba hablar de ello. David suspiró. No es bueno. Está triste, arrepentido. Él dice que quiere hablar contigo. ¿Y qué le dijiste? Que tenía que respetar tu tiempo. Que si algún día quisieras hablar con él, lo buscarías, pero no para presionarte. Gracias, hijo. ¿Alguna vez lo perdonarás? Me preguntó con cautela. Pensé en su pregunta. La verdad es que no sabía. No lo sé, David. Tal vez algún día, pero ese día no es hoy.
Y tal vez no sea mañana. Tal vez tome años. O tal vez nunca llegue. Y está bien. No tengo que perdonarlo para seguir adelante. David asintió. Eres muy fuerte, mamá. Más fuerte de lo que pensaba. No soy fuerte, hijo. Solo estoy sobreviviendo día a día. Bueno, eso es más de lo que muchas personas logran hacer. Esa noche, después de que David y los niños se fueron, me senté en mi jardín, el mismo jardín que había estado descuidado durante meses. Había flores, flores que había plantado hace unas semanas. Roses, girasolas, margaritas. Los vi crecer. Los vi abrirse hacia el sol. Y entendí algo. Era como esas flores. Había estado marchita, abandonada, sin luz. Pero ahora estaba creciendo de nuevo, lentamente pero creciendo. Y eso era suficiente. Unos días después, recibí una llamada de un número desconocido. Respondí con cautela. Hola, Emily. Soy Michael. Mi sangre se heló. No esperaba escuchar su voz. ¿Qué quieres?, pregunté fríamente. Necesito hablar contigo, por favor. No tenemos nada de qué hablar. Sí, sí tenemos. Se trata del dinero. Linda me dijo que fuiste a verla, que le pediste que devolviera el dinero. Así es. Ese dinero es mío. Lo sé. Y tienes razón. Te lo voy a devolver. Todo. Me sorprendió. No esperaba que aceptara tan fácilmente cuando en 2 semanas voy a vender algunas cosas y voy a hacer la transferencia a tu cuenta. Está bien. Hubo un silencio incómodo. Emily, ¿podemos vernos? Solo una vez. Necesito decirte algo. No, por favor. Solo pido unos minutos. Michael, no tengo nada que decirte. Y, sinceramente, no me interesa lo que tengas que decirme. Emily, devuélveme mi dinero. Y luego, por favor, déjame en paz. Eso es todo lo que te pido. Colgué. Mis manos temblaban, pero me sentía orgulloso. Orgulloso de haber puesto límites. Orgullosa de haber dicho que no. Orgullosa de haber elegido mi paz sobre su necesidad de sentirse perdonado. 2 semanas después, recibí una transferencia bancaria. Era todo el dinero que Michael me había robado, cada último dólar. Junto con la transferencia, había un mensaje. Emily, aquí está el dinero. Lamento mucho todo el dolor que te causé. Sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que nunca fue mi intención lastimarte. Fuiste una buena esposa, una buena mujer, y yo fui un idiota por no valorarte. Espero que seas feliz. Realmente lo espero. Michael, leí el mensaje 3 veces. Luego lo borré. No porque estuviera enojada, sino porque ya no necesitaba conservarlo. Ya no necesitaba su arrepentimiento para sanar. Ya no necesitaba su validación para conocer mi valor. Ya sabía quién era, y eso era suficiente. Mientras cuento todo esto, me pregunto desde dónde me estás escuchando. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Un año completo desde el día en que encontré a Michael empacando sus maletas con Linda en mi dormitorio. Un año en el que mi vida dio un giro de 360 grados. Ya no era la misma mujer que había sido. Ya no era la Emily que esperaba a su esposo con el café listo cada mañana. Ya no era la Emily que vivía para complacer a los demás. Ahora era la Emily que vivía para sí misma. Había vuelto al trabajo, algo que no había hecho desde antes de casarme. Conseguí un trabajo en una librería en el centro. No pagaba mucho, pero no se trataba del dinero. Se trataba de tener un propósito, de tener algo que fuera mío. Mis días estaban llenos. Clases de baile los martes y jueves. Pintar los sábados, café con mis amigos los domingos, tiempo con mis nietos cuando David me los traía. Era una vida sencilla, pero era la mía, y eso la hacía perfecta. Una tarde de jueves, después de mi clase de baile, estaba esperando el autobús cuando vi a alguien familiar cruzando la calle. Era Michael. Caminaba lentamente con la cabeza baja, las manos en los bolsillos. Parecía viejo, más viejo de lo que recordaba. Tenía más canas, más arrugas, los hombros caídos como si llevara un peso invisible. Me quedé inmóvil. No sabía si debía esconderme o quedarme donde estaba. Decidí quedarme. Michael miró hacia arriba. Me vio. Se detuvo en seco. Por un momento, ninguno de los dos se movió, luego lentamente. Él caminó hacia mí. Emily, dijo con voz ronca. Michael, respondí de manera neutral. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Se quedó en silencio por un momento. Miró al suelo, luego a mí. No muy bien. Para ser honesto, no respondí. Solo lo miro, esperando. ¿Te ves diferente? Continuó. ¿Te ves bien? Feliz. Gracias. ¿Todavía vives en la casa?
Sí, eso está bien. Esa casa siempre fue más tuya que mía. Hubo un silencio incómodo. El ruido del tráfico llenó el espacio entre nosotros. Emily, quería decirte algo, dijo Michael con voz temblorosa. Estoy escuchando. Cometí el mayor error de mi vida cuando te dejé. Ahora lo sé. Lo sé cada día cuando me despierto, cada noche cuando me acuesto. Perderte fue perderlo todo. Sus palabras flotaron en el aire. Pero ya no me tocaban. Ya no me dolían. ¿Y Linda? Pregunté. Michael hizo una mueca de dolor. Linda y yo, ya no estamos juntos. Eso sí me sorprendió. ¿Qué pasó? Lo que tenía que pasar, dijo amargamente. Resulta que cuando construyes algo sobre mentiras y traiciones, no dura. No puede durar. ¿Cuándo terminó? Hace 3 meses. Empezamos a pelear todo el tiempo por todo. Ella se quejaba de que ya no era el mismo, de que había cambiado, de que ya no la miraba como antes. ¿Y era verdad? Sí, era verdad. Porque cada vez que la miraba, veía lo que había perdido al estar con ella. Veía tu cara. Vea a David. Veía a mi familia destruida. Entonces, ¿la dejaste? No, ella me dejó a mí. Casi me río, pero me contuve. ¿Ella te dejó? Sí. Me dijo que estaba cansada de vivir con un fantasma, que estaba cansada de competir con tu memoria, que merecía estar con alguien que realmente la amara. ¿Y tú, la amabas? Michael se quedó en silencio durante mucho tiempo. Cuando habló, su voz apenas era un susurro. Eso pensé. Pero ahora me doy cuenta de que lo que sentía no era amor. Era una fuga. Era la emoción de algo nuevo. Era el ego de sentirse deseado. Pero no era amor, el amor verdadero, el que tenía contigo. Y fui demasiado estúpido para verlo. No sabía qué decir. Parte de mí sentía satisfacción. Parte de mí sentía tristeza. ¿Dónde vives ahora? Pregunté. En un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, solo, muy solo. ¿Y trabajo? Perdí algunos clientes. Cuando se supo lo que hice, cuando la gente se enteró, muchos dejaron de confiar en mí. Dicen que si fui infiel a mi esposa, ¿cómo van a confiar en que no les voy a robar? Había karma en eso, una justicia poética. Lo siento, dije, y era verdad. No porque quisiera que le fuera mal, sino porque vi a un hombre destruido por sus propias decisiones. No lo sientas. Lo merezco. Lo merezco todo. El autobús estaba llegando. Lo podía ver a lo lejos. Tengo que irme, dije. Emily, espera. ¿Crees que algún día podrías perdonarme? Lo miré a los ojos. Esos ojos que una vez conocí tan bien. Yo te perdoné, Michael. ¿De verdad? Sí. Te perdoné hace meses. No por ti, sino por mí, porque no podía seguir cargando con ese resentimiento. Entonces, ¿crees que podríamos intentarlo de nuevo? Empezar de nuevo. Y ahí estaba. La pregunta que tal vez alguna vez soñé con escuchar, pero ya no. No, Michael, no podemos. ¿Por qué no? Te amo, Emily. Todavía te amo. Tal vez me ames. O tal vez solo extrañas la comodidad de lo que teníamos. Pero ya no importa porque ya he seguido adelante y no voy a volver. Emily, por favor. Michael, escúchame bien. Te deseo lo mejor. De verdad, espero que encuentres paz. Espero que aprendas de tus errores. Pero esa paz y ese aprendizaje no los vas a encontrar conmigo. El autobús se detuvo frente a nosotros. Quiet, Michael. Subí al autobús. Me senté junto a la ventana. Lo vi parado allí solo en medio de la calle viéndome ir. Y mientras el autobús se alejaba, sentí una extraña mezcla de emociones, tristeza por el hombre que una vez fue, alivio de que ya no fuera mi problema, y paz, mucha paz, porque finalmente había cerrado ese capítulo de mi vida. Cuando llegué a casa, llamé a David. Necesitaba decirle, «Mamá, ¿estás bien?». Me preguntó preocupado, «Sí, hijo, estoy bien». Mejor que bien. De hecho, le conté todo. La reunión, la conversación, todo. ¿Y cómo te sientes? Me preguntó. Libre, respondí. Por primera vez en mucho tiempo, me siento completamente libre. Me alegra, mamá. Te lo mereces. ¿Cómo está Jessica? Ella está yendo a terapia. Está tratando de sanar su relación con Linda. Es difícil, pero está haciendo el esfuerzo. Dale un abrazo de mi parte. Lo haré. Mamá, ¿puedo decirte algo? Claro, hijo. Estoy orgullosa de ti. Muy orgullosa. Vi cómo enfrentaste todo esto con dignidad, con fuerza. Eres un ejemplo para mí. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Gracias, hijo.
Esas palabras significan más de lo que imaginas. Esa noche, dormí profundamente, sin pesadillas, sin angustia, solo paz. Los meses siguientes fueron una rutina tranquila. Y amaba esa rutina hasta un día. 6 meses después de mi encuentro con Michael, recibí una llamada de David. Mamá, necesito decirte algo. Su voz sonaba seria. ¿Qué pasó? Es sobre papá. Mi estómago se anudó. ¿Está bien? Sí. Bueno, físicamente, sí. Pero está muy mal emocionalmente. Fui a visitarlo hace unos días. Mamá, su apartamento es deprimente. Casi no tiene muebles. Está solo. No come bien. Se ve destrozado. Sentí una punzada en el pecho. ¿Por qué me estás diciendo esto, hijo? Porque pensé que deberías saberlo. No te lo estoy diciendo para que hagas algo. Solo pensé que deberías saberlo. ¿Lo estás ayudando? Lo intento. Voy a verlo cuando puedo. Le llevo comida. Hablamos. Pero es difícil, mamá. Es difícil ver a mi papá así. Lo sé, hijo, lo siento. No tienes que sentirlo. Él se puso en esa situación. Esa noche no pude dormir. Pensando en Michael, pensando en el hombre que alguna vez fue, el padre de mi hijo, el abuelo de mis nietos. No sentí amor por él. Eso había desaparecido hace mucho tiempo. Pero sentí compasión. Compasión por un hombre que había destruido su propia vida tomando malas decisiones. A la mañana siguiente, hice algo que nunca pensé que haría. Lame the Michael. Emily, respondió sorprendido. Hola, Michael. David me dijo que no te encuentras bien. Hubo un silencio. Estoy sobreviviendo. ¿Has comido hoy? No mucho. No tengo mucha hambre últimamente. Te voy a llevar comida. Voy a preparar algo y pasaré por tu apartamento. No tienes que hacer eso, Emily. Lo sé, pero lo voy a hacer de todos modos. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Pasé la mañana cocinando. Hice arroz, pollo guisado, frijoles, panecillos, todo lo que a Michael le gustaba. No lo hice por amor. Lo hice por humanidad. Porque a pesar de todo lo que había pasado, él seguía siendo mi hijo como padre. Y no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo se destruía. Cuando llegué a su apartamento, llamé a la puerta. Michael abrió y lo que vi me rompió el corazón. Estaba mucho más delgado. Tenía profundas ojeras. Su ropa le quedaba grande. El apartamento detrás de él estaba oscuro, vacío. Emily, dijo con voz quebrada. Traje comida, dije simplemente. Entree. Puse las cosas en la cocina. No había casi nada. Solo una mesa pequeña, una silla, un refrigerador vacío. Siéntate, le dije. Prepare un plato. Se lo serví. Me senté frente a él. Come. Empezó a comer lentamente en silencio. Solo lo observe. Cuando terminó, levantó la vista. Gracias, dijo con lágrimas en los ojos. De nada. ¿Por qué hiciste esto después de todo lo que te hice? Porque aunque ya no te amo, aunque ya no quiero estar contigo, todavía puedo ser compasiva. Todavía puedo ser humana. Michael empezó a llorar. No eran sollozos. Eran lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas. He perdido todo, Emily. Todo. Mi familia, mi trabajo, mi dignidad, mi felicidad. Y es mi culpa. Todo es mi culpa. Sí, y es tu culpa. Pero puedes aprender de esto. Puedes cambiar. Puedes ser mejor. ¿Crees que algún día podré recuperar algo de lo que perdí? No lo sé, Michael. Eso depende de ti. Depende de las decisiones que tomes de ahora en adelante. Mi Levant. Dejé los recipientes con comida en el refrigerador. Aquí hay comida para varios días. Come bien. Cuídate y busca ayuda. Ve a terapia. Habla con alguien. No puedes seguir así. ¿Volverás? No. Esto es todo lo que puedo hacer. El resto depende de ti. Caminé hacia la puerta. Emily, me llamó. Me di la vuelta. Gracias por esto, por todo, por ser una mejor persona de lo que yo fui. Asentí y me fui. Mientras conducía de regreso a casa, pensé en todo lo que había pasado, en cómo el karma había alcanzado a Michael y Linda. Michael había perdido a su familia, su reputación, su paz. Linda había perdido a su hija, su dignidad y al hombre por el que había sacrificado todo. No había sido una venganza que yo había planeado. Había sido la vida cobrando sus deudas y a mí. Había salido de todo esto más fuerte, más sabia, más yo. Esa noche, me senté en mi jardín. Las flores que había plantado estaban en plena floración, hermosas, vibrantes, llenas de vida como yo. Y por primera vez en mucho tiempo,
Sonreí. Una sonrisa genuina, completa. Porque había sobrevivido. No solo había sobrevivido, había florecido. Y mientras miraba las estrellas en el cielo nocturno, supe con certeza que mi historia no terminó con dolor y traición. Terminó con redención, con paz, con un nuevo comienzo. Y eso es más de lo que muchas personas logran. Una vez me llamó loca por sospechar. Años después, vi esa misma vacuidad en sus ojos mientras estaba solo en ese apartamento. La vida siempre cobra sus deudas. ¿Has visto cómo el karma hace justicia en tu propia vida? Comparte tu historia en los comentarios. Han pasado 3 años desde aquel día en que abrí la puerta de mi dormitorio y vi a Michael empacando sus maletas con Linda. 3 años que se sienten como una eternidad. Hoy tengo 61 años y puedo decir con certeza que soy más feliz ahora que en cualquier otro momento de mi vida. No es una felicidad ruidosa. No es una felicidad de grandes eventos o logros extraordinarios. Es una felicidad tranquila y profunda. La felicidad de conocerme a mí misma, de respetarme a mí misma, de amarme a mí misma. Cada mañana me despierto en mi casa. Esa casa que una vez compartí con Michael, pero que ahora es completamente mía. Lo he redecorado poco a poco. Ya no hay fotografías del matrimonio en las paredes. Ahora hay pinturas que pinté yo misma. Hay fotografías de mis nietos, de mis amigos, de los lugares que he visitado. Porque sí, he viajado. Algo que nunca hice con Michael porque él siempre decía que no teníamos dinero o que no era el momento. He ido a Napa Valley, a Charleston, a París, a veces sola, a veces con mis hermanas, a veces con mis amigos. Y en cada viaje, he descubierto una parte de mí que había estado dormida. La librería donde trabajo se ha convertido en mi refugio. Paso mis días rodeada de libros y de personas que los aman. Hago recomendaciones. Organizo clubes de lectura. Escucho historias. Y a veces, cuando entra una mujer con esa mirada perdida que conocía tan bien, le preparo un té y la escucho porque sé lo que es sentirse rota. Sé lo que es sentir que tu vida ha terminado. Y también sé que no es cierto que la vida no se acaba cuando un hombre se va. Que la vida apenas comienza cuando decides que importas. Mis nietos son mi alegría. Sam ahora tiene 8 años. Sofía tiene 6 y David y Jessica acaban de tener otro bebé, una niña. La llamaron Emily. Cuando David me dijo el nombre, lloré. Lloré de felicidad, de orgullo, de amor. Mamá, queremos que lleve tu nombre porque eres el ejemplo de lo que queremos que sea. Una mujer fuerte, valiente, que no se rinde, me dijo. No hay palabras para describir lo que sentí en ese momento. David y yo estamos más cerca que nunca. Me llama todos los días. Me visita con frecuencia. Me incluye en todo. Why, Jessica? Jessica se ha convertido en la hija que nunca tuve. También sanó. Poco a poco, perdonó a su mamá. Aunque su relación nunca volvió a ser la misma. Señora Emily, usted me enseñó que perdonar no significa olvidar y que poner límites no es ser una mala persona. Es cuidarse a uno mismo. Ella me dijo una vez, me dijo que Linda ahora vive en Phoenix, lejos, sola. Trabaja en una oficina, vive en un pequeño apartamento. Ella ve a Jessica 1 o 2 veces al año. Ella está bien. Creo que Jessica me dijo que no es feliz, pero está sobreviviendo. No sentí satisfacción al escuchar eso. Solo tristeza. Tristeza por una mujer que sacrificó tanto por tan poco. Why, Michael? Michael sigue en la ciudad. Vive en ese mismo apartamento. Su negocio mejoró un poco. Recuperó algunos clientes. No es lo que era antes, pero sobrevive. David lo ve de vez en cuando. Me dice que está mejor, que va a terapia, que está tratando de ser una mejor persona. ¿Y está solo? Le pregunté una vez. Sí, mamá, está solo. Creo que entiende que necesita estarlo, que necesita aprender a vivir consigo mismo antes de intentar estar con alguien más. No lo he vuelto a ver desde aquel día en que le llevé comida, y está bien así. A veces me pregunto si piensa en mí, si se arrepiente de sus decisiones, si imagina cómo habría sido su vida si no me hubiera traicionado. Pero son solo pensamientos pasajeros. Ya no me quedo atrapada en ellos porque la verdad es que su vida ya no es mi problema. Y la mía es hermosa. Esta mañana, me desperté temprano. Hice café. Ese café con canela que tanto me gusta. Me senté en mi jardín. El sol apenas estaba saliendo. El cielo estaba pintado de naranjas y rosas. Las flores que planté hace 3 años han crecido tanto. El jardín está lleno de color, de vida. Y mientras bebía mi café, pensé en todo lo que he aprendido. Aprendí que el amor propio no es egoísmo. Es supervivencia. Aprendí que perdonar no es olvidar. Es dejar ir. Aprendí que puedes amar a alguien durante 30 años y aún así tener el valor de dejarlo ir cuando te lastima.
Aprendí que la traición dice más sobre la persona que traiciona que sobre la persona traicionada. Aprendí que el karma es real, que la vida tiene una manera misteriosa de equilibrar las cosas, que las malas decisiones tienen consecuencias, y que esas consecuencias no siempre vienen del exterior. A veces vienen del interior, de la culpa, del arrepentimiento, del vacío de haber perdido algo valioso. Aprendí que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, que a los 61 años puedes descubrir quién eres realmente, que puedes reinventarte, que puedes florecer. Y aprendí que la felicidad no depende de tener a alguien a tu lado. La felicidad depende de estar bien contigo mismo. Mi vida ahora está llena de pequeños momentos que me traen alegría. El abrazo de mis nietos. La risa de mis amigos en el café del domingo. El olor de los libros nuevos en la librería. El sabor del chocolate caliente en las tardes frías. El silencio de mi casa. Un silencio que ya no se siente vacío sino lleno de paz. La música que pongo mientras cocino. Canciones de amor antiguas que me hacen recordar que he vivido, que he amado, que he perdido, pero que sigo aquí. A veces, muy de vez en cuando, pienso en esa Emily que estaba en la puerta de su habitación viendo cómo se desmoronaba su mundo. Y desearía poder abrazarla, decirle que todo va a estar bien, que va a doler mucho, pero que va a sobrevivir. Y no solo eso, que va a crecer, que va a sanar, que va a florecer de maneras que nunca imaginó, que la versión de sí misma que está al otro lado del dolor es más fuerte, más sabia, más completa de lo que jamás fue. La semana pasada, algo sucedió que me hizo sonreír. Estaba en la librería organizando algunos libros cuando entró una mujer. Tenía unos 55 años, ojos tristes, hombros caídos. Disculpe, dijo con voz temblorosa. ¿Tiene algún libro sobre cómo superar una traición? La miré a los ojos y vi mi reflejo de hace 3 años. Sí, le dije con una sonrisa amable. Tengo varios. Pero antes de mostrárselos, ¿quieres un café? Ella pareció sorprendida. Bueno, si no es mucha molestia, no es ninguna molestia. Prepare 2 tazas de café. Nos sentamos en el pequeño rincón de lectura de la librería y allí, durante 1 hora, me contó su historia. Su esposo le había sido infiel con su mejor amiga. La habían estado engañando durante 2 años. Ella acababa de enterarse. Era mi historia con otros nombres. Pero era mi historia. Cuando terminó de hablar, estaba llorando. No sé cómo voy a superarlo. Sollozaba. Siento que me voy a morir, que mi vida se ha acabado. Lo tomé la mano. Tu vida no se ha acabado. Lo sé porque yo pasé por lo mismo. Y mírame. Estoy aquí. Estoy bien. Soy feliz. ¿De verdad? ¿Puedes superarlo? Sí. No será fácil. No será rápido. Pero sí, puedes. Si yo pude, tú también puedes. Lo contí mi historia. No toda. Solo lo suficiente para que supiera que entendía su dolor. ¿Y qué hago ahora? Me preguntó. Ahora te permite sentir. Llora todo lo que necesites llorar. Enójate todo lo que necesites enojarte. Pero cuando estés listo, cuando el dolor empiece a calmarse, empieza a buscar quién eres sin él. Empieza a recordar que existías antes de él y que seguirás existiendo después de él. Y el perdón. ¿Cómo perdono algo así? Perdonas cuando estás lista, no antes. Y lo haces por ti, no por él. Porque el resentimiento es un veneno que solo te hace daño. Pero perdonar no significa olvidar. No significa volver atrás. Significa solta. Significa dejar de cargar ese peso. Ella se secó las lágrimas. Gracias de verdad. Gracias por escucharme, por darme esperanza. Para eso estamos las mujeres, para apoyarnos mutuamente. Cuando ella se fue, me quedé pensando en esa conversación y me di cuenta de algo. Mi dolor no había sido en vano. Todo lo que había pasado, todo lo que había sufrido, me había convertido en alguien que podía ayudar a otras mujeres, alguien que podía ser una luz en su oscuridad. Y eso le dio sentido a todo. Esta tarde, mientras escribo estas líneas en mi diario, miro por la ventana. El sol se está poniendo. El cielo está pintado de hermosos colores. Mi café está caliente en la mesa. Huele a canela y a hogar. Escucho a los pájaros cantar en el jardín. Y siento una profunda gratitud. Gratitud por haber sobrevivido. Gratitud por haber aprendido. Gratitud por estar aquí ahora, siendo esta versión de mí misma. No sé qué me depara el futuro. No sé si algún día volveré a amar. No sé si volveré a confiar en alguien de esa manera. Y está bien no saberlo porque aprendí que no necesito tener todas las respuestas. Solo necesito tener paz. Y la paz es exactamente lo que tengo. Si alguien me preguntara, Emily, ¿valió la pena todo ese dolor? Yo respondería,
El dolor nunca vale la pena. Pero lo que aprendí del dolor, eso sí valió la pena. Porque ese dolor me enseñó a valorarme. Me enseñó a poner límites. Me enseñó que puedo estar sola sin sentirme sola. Me enseñó que la traición de otra persona no define mi valor. Y me enseñó que puedo levantarme una y otra vez, sin importar cuántas veces la vida me derribe. A las mujeres que están escuchando esta historia, a las mujeres que están pasando por algo similar, quiero decirles algo. Sé que duele. Lo sé. Sé que sientes que tu mundo se ha acabado. Que nunca volverás a ser feliz. Que nunca volverás a confiar. Pero te prometo que lo harás. Volverás a ser feliz. Volverás a confiar. Volverás a amar. Pero primero tienes que amarte a ti misma. Tienes que recordar que eres valiosa, que eres suficiente, que mereces respeto, lealtad, amor verdadero. Y si alguien no puede darte eso, si alguien elige traicionarte, engañarte, lastimarte, esa persona no te merece. Punto. No importa cuántos años pasaron juntos. No importa cuánto invertiste en esa relación. No importa cuánto lo ames. Si esa persona no te valora, déjala ir. Y sé que es difícil. Lo sé porque yo también lo viví. Pero al otro lado de ese dolor, al otro lado de esas lágrimas, al otro lado de esa traición, hay una vida esperándote. Una vida mejor. Una vida donde tú eres la protagonista. Una vida donde tú decides. Una vida donde tú importas. Y esa vida es hermosa. Así que no te rindas. No dejes que el dolor te destruya. Úsalo. Aprende de él. Crece a través de él. Y cuando estés lista, cuando te hayas sanado, comparte tu historia. Porque tu historia puede ser la luz que alguien más necesita para salir de su oscuridad. Estoy aquí hoy a mis 61 años. Feliz, en paz, completa. No porque encontré a otro hombre que me completara, sino porque me encontré a mí misma y descubrí que ya estaba completa por mi cuenta. Siempre lo estuve. Solo necesitaba recordarlo. Y si mi historia ayuda a una mujer soltera a abrir los ojos, si mi historia le da fuerza a una mujer soltera para levantarse, si mi historia le muestra a una mujer soltera que sí, es posible, entonces todo, absolutamente todo lo que pasé habrá valido la pena. Gracias por escucharme hasta el final. Gracias por permitirme compartir mi historia contigo. Y recuerda, eres más fuerte de lo que piensas. Eres más valiosa de lo que imaginas. Y mereces ser feliz siempre. Con todo mi corazón, Emily, gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campana para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia como esta puede cambiar todo un día. Dios te bendiga y hasta la próxima.